Hola, ¿qué tal? Me presento, mi nombre es Cristina Itzayana Cortés Alamillo. Soy estudiante de la licenciatura en fisioterapia en la Universidad de Durango, Campus Morelia. Y en esta ocasión les voy a presentar este trabajo que realizamos acerca de un artículo científico que es de síndromes coronarios agudos. La materia es de ergometría a cargo del doctor Javier Eduardo Rojas Figueroa. Y pues bueno, vamos a comenzar. Espero que sea de su agrado. Y bueno, el artículo nos comienza diciendo que las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la principal causa de muerte en todo el mundo y casi la mitad de estas muertes se deben a enfermedades isquémicas. Pues la disponibilidad cada vez mayor de ensayos de troponina de alta sensibilidad ha permitido algoritmos de descarte rápidos en pacientes con sospecha de infarto miocárdico. La terapia antiplaquetaria dual es pues la recomendada durante 12 meses después de un síndrome coronario agudo en la mayoría de los pacientes y adicional pues las medidas de prevención que incluyen terapia intensiva de reducción de lípidos, agentes neurohormonales y la modificación pues del estilo de vida. Y también menciona que la evidencia científica para el diagnóstico y manejo de los síndromes coronarios agudos continúa evolucionando rápidamente, incluida la adaptación a la pandemia de COVID-19, que es un tema que también pues vamos a abordar en un momentito. La epidemiología. Bueno, pues nos menciona que las tasas de mortalidad intrahospitalaria en pacientes con infarto agudo al miocardio que se complican por un shock siguen siendo pues altos, particularmente en el contexto de paro cardíaco. Más allá de la arteriosclerosis, la lesión y el infarto pueden deberse a muchos otros procesos como la miocardia de Takotsubo, perdón, que esta es un síndrome de reciente descripción caracterizado por la discinesia eh, del ventrículo izquierdo de carácter pues transitorio. Y pues como les comentaba, dos escenarios particulares de interés son el uno, la presencia de un infarto de miocardio diagnosticado clínicamente sin enfermedad arterial coronaria obstructiva, identificada en la angiografía. Y la dos, la disección espontánea de la arteria coronaria. Por aquí les puse unas imágenes. Y bueno, el infarto de miocardio sin enfermedad arterial coronaria obstructiva se presenta en una minoría de casos de síndromes coronarios agudos y con predominio en mujeres frente a hombres, que es de un 14.9% contra un 3.5%. La disección espontánea de la arteria coronaria se refiere a un desgarro de la íntima que conduce a la creación de una luz falsa en la pared arterial en ausencia de una causa mecánica clara. Por ejemplo, el traumatismo o manipulación del catéter. Aquí yo les quise poner esta fotito, que aquí menciona que la íntima está compuesta por estas capitas, que es el endotelio, el subentelio y la lámina elástica interna. Entonces, pues creo que en esta foto se puede apreciar claramente lo que nos comenta aquí la información. Continuamos con el diagnóstico. Este nos menciona que se va a basar en una presentación clínica y en los hallazgos, perdón, que existan en una ecocardiograma y la evidencia bioquímica de lesión miocárdica. Las herramientas complementarias de diagnóstico como el electrocardiograma o la resonancia magnética cardíaca pueden ayudar a detectar pues las anomalías que existan en estas regiones al movimiento pues de la pared y otras pruebas isquémicas que se realicen en el corazón. El examen físico. Generalmente no son tan específicos, o sea, con un examen físico no vamos a poder diagnosticar al 100, pero la evaluación cuidadosa del paciente es fundamental para la evaluación, pues, del riesgo. El reconocimiento del colapso hemodinámico inminente y la identificación de complicaciones mecánicas del infarto de miocardio, taquicardia, presión de pulso estrecha, hipotensión y signos de congestión, por ejemplo, un edema pulmonar o una perfusión inadecuada, por ejemplo, las extremidades frías, como aquí les puse en las imágenes. Pues son indicadores de alto riesgo clínico, pero como comento, un examen físico pues no nos lo va a dar todo el diagnóstico completo.
Y también mencionaba la clasificación de Killip, que esta estratifica a los pacientes con síndromes coronarios agudos según el grado de insuficiencia cardíaca clínica y por aquí se los puse. Estos son 4 grados y pues aquí menciona el porcentaje de mortalidad y esta es su pues clasificación. La evaluación y manejo de la sospecha de síndrome coronario agudo. Pues mencionaba en el artículo que es un desafío debido pues a la sensibilidad del tiempo en el que se va a pues evaluar la posible patología subyacente que amenaza la vida y los hallazgos pues no específicos en la evaluación inicial, que al final de cuentas esto va a seguir como retrasando la evaluación y que no exista un correcto diagnóstico desde un principio. La concentración elevada de un marcador circulante de necrosis miocárdica como la troponina cardíaca IOT o la banda miocárdica de creatina quinasa, por sus siglas, aquí se las puse, diferencia el infarto de miocardio sin elevación del segmento ST de la angina inestable y generalmente se caracteriza, por un aumento de pues temprano, un pico y luego una caída en la concentración de biomarcadores. Aquí les puse. Aquí está la creatina quinasa, este es el pico y después de aquí vemos cómo desciende. Y esta es como una tablita que dice horas desde el inicio del infarto. Vamos con el momento de la angiografía coronaria en el síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, que este tratamiento incluye la administración de una dosis de carga de aspirina y anticoagulación sistémica. La estratificación del riesgo clínico, es el principal determinante del momento con los pacientes de muy alto riesgo. Por ejemplo, una inestabilidad hemodinámica, el malestar torácico, la arritmia. Estas que justifican una angiografía de emergencia en menos de 2 horas. Pacientes con alto son sometidos a cateterismo dentro de las 24 horas y pacientes de bajo riesgo sometidos a una estrategia invasiva selectiva. Ahora se recomienda el pretratamiento con inhibidores antes del cateterismo como una estrategia de rutina en pacientes. Y mencionaba que la evaluación anatómica, no invasiva mediante angiografía por tomografía computarizada coronaria podría emplearse en el futuro. Esto fue como el hallazgo que se tuvo en este apartado al momento de la angiografía coronaria. La evaluación y manejo del infarto agudo al miocardio con elevación del segmento ST menciona que la terapia de perfusión emergente sigue siendo pues la principal, la prioridad, como se enfatiza pues en las guías europeas y estadounidenses. Los pacientes que se presentan en un hospital con capacidad para intervención coronaria percutánea deben someterse a una angiografía coronaria inmediata con el objetivo de que el tiempo del primer contacto médico con el dispositivo sea inferior a 60 o 90 minutos. Para los pacientes que se presentan en un centro que no es de intervención coronaria percutánea, se debe realizar la transferencia pues a este lugar si el tiempo previsto para esta misma será de 120 minutos o menos. Y pues alternativamente, si la intervención coronaria percutánea dentro de este plazo no es posible, se debe administrar fibrinólisis, si no está contraindicada y se debe considerar un enfoque farmacoinvasivo en el que la terapia fibrinolítica inicial es seguida por la angiografía invasiva dentro de las 24 horas hasta las 34 horas. Por aquí les puse unas imágenes. Mencionaba un apartado acerca de las lesiones no culpables, que en un ensayo llamado COMPLETE de 4.041 pacientes con infarto de miocardio por elevación del segmento ST, hemodinámicamente estable y al menos otra lesión significativa no culpable, encontró que los pacientes aleatorizados
Para la revascularización completa de todas las lesiones dentro de los 45 días dieron como resultado una tasa más baja de muerte cardiovascular o infarto de miocardio en comparación con en comparación con la intervención coronaria percutánea solo culpable. ¿Y pues qué significa esto para los médicos que atienden a pacientes con infarto de miocardio por la elevación del segmento ST? Pues menciona que los proveedores deberán anticipar los procedimientos de revascularización, o sea, es decir, que van a tener que planificar por etapas en muchos pacientes dados de alta después de pues esto que ya les comenté. Aumentan la importancia de la adherencia a la terapia antiplaquetaria y pueden crear una mayor necesidad de visitas de seguimiento y evaluación de la función renal. También actualmente no se sabe si la revascularización por etapas después de la resolución del shock y la lesión concomitante del órgano diana puede ser beneficiosa. Esto fue el hallazgo que se tuvo en este apartado de lesiones no culpables. Es un componente crítico la terapia antiplaquetaria del régimen médico en la fase aguda de los síndromes coronarios agudos, así como para la prevención secundaria después de la estabilización. Perdón. Por aquí les puse una tablita que venía en el artículo, que era acerca de la terapia antiplaquetaria. Ensayos aleatorizados anteriormente han demostrado que el tratamiento con aspirina más un inhibidor de P2Y12, que este es un quimiorreceptor para adenosindifosfato que se encuentra en las células de las plaquetas sanguíneas, pues durante al menos 12 meses después de síndromes coronarios agudos reduce los eventos isquémicos. Ese fue otro hallazgo que se tuvo. Terapia antiplaquetaria. Seguimos con el mismo tema y pues menciona que como tal, el tratamiento de elevación de la prevención secundaria generalmente se ha recomendado durante 12 meses después de síndromes coronarios en pacientes que no cumplen los criterios de alto riesgo de sangrado. Sin embargo, pues el enfoque de la terapia antiplaquetaria está evolucionando y menciona que las principales áreas de nuevos datos clínicamente relevantes recientes son: 1, elección del agente; 2, suspensión temprana de aspirina; y 3, estrategia en pacientes con indicación de anticoagulantes. Bueno, vamos con el número 1, que es elección del antagonista de P2Y12, que ya se los mencioné. Menciona que la utilidad potencial de las pruebas genéticas o de función plaquetaria para guiar la elección de este inhibidor también ha sido un tema pues de renovado interés. El clopidogrel es un profármaco que requiere biotransformación por la enzima hepática CYP450 en su metabolito activo. Las variaciones en el locus que ya mencioné afectan el metabolismo del clopidogrel y se estableció hace más de una década que los portadores de pérdida de función de esto que ya les comenté, que son tratados con este medicamento después de síndromes coronarios agudos, tienen un mayor riesgo de evento adverso cardiovascular mayor. O sea, significa que sí se crea un cambio. Vamos con el número 2, que es la suspensión temprana de aspirina. Y pues varios ensayos han investigado pues el abandono de esta aspirina y mencionan que el ensayo TWILIGHT asignó al azar a 7,119 pacientes. El 65% de estos tenían síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, que se habían sometido a una intervención coronaria percutánea seguida de 3 meses de tratamiento con aspirinas y ticagrelor en monoterapia. Y los resultados que se encontraron es que los pacientes asignados a la monoterapia con ticagrelor tuvieron tasas más bajas al cabo de un año del punto final primario de hemorragia. Esto significa que no hubo diferencias en las tasas de eventos isquémicos como infarto de miocardio y accidente cerebrovascular entre el tratamiento.
aunque el ensayo no tuvo el poder estadístico para evaluar estos resultados. Aunque este y otros ensayos relacionados han tenido poco poder estadístico, no encontró un mayor riesgo con la interrupción temprana de la aspirina. Incluso en los 1608, en los 1.680.000. A ver, un momento, creo que yo aquí cometí un error. Era en los 16.000 pacientes 895. Ujú. Se evaluó a estos pacientes y se mencionó que no se encontró un mayor riesgo con la interrupción temprana de la aspirina, ¿sale? Una disculpa. Sin embargo, sigue siendo importante tener en cuenta que los ensayos sobre el abandono temprano de la aspirina, pues no se diseñaron para evaluar el efecto, pues de estas estrategias y que la escasa información está disponible más allá de un año. O sea, no son artículos o información que esté, pues, un tanto actualizada, vaya. Es de destacar que aunque hasta la fecha existen pocos datos, una estrategia de terapia antiplaquetaria única temprana con aspirina sola en lugar de un inhibidor, que ya les había comentado que era este, podría ser una consideración solo en algunos pacientes. Cabe mencionar que tendríamos que hacerles pues la evaluación más extensa para poder saber si son candidatos o no. Y por último, el tercero, que es el riesgo de sangrado, menciona que la Sociedad Europea, de Cardiología recomienda considerar el uso de la escala. Esas son sus siglas en inglés, pero en español quiere decir, eh, no, perdón, este es el nombre de la escala. Menciona que la puntuación es de 25 o más, que esta pues se las puse aquí abajito, esta es la escala. Y pues indica el alto riesgo de sangrado o los criterios, estas sí, estas letritas, perdón, que están aquí, vienen en inglés y su traducción significa que es el consorcio de investigación académica, perdón, de alto riesgo, pues de hemorragia. Entonces, trabajaron en conjunto y mencionan que hasta la fecha no hay datos aleatorizados de alta calidad que respalden el uso de ninguna escala de sangrado en la determinación de la estrategia antitrombótica. Y esta es la tablita que menciona aquí. La prevención secundaria. La prevención secundaria en pacientes que han tenido un síndrome coronario agudo es crucial e incluye varias intervenciones no farmacológicas como la dieta y la orientación del ejercicio, el abandono del hábito de fumar y la rehabilitación cardíaca. Con respecto a la evolución reciente en la terapia médica de prevención secundaria, existe nueva evidencia importante que guía a los agentes hipolipemiantes y antiinflamatorios. Este fue el hallazgo que se pudo rescatar. Ahora sí, la terapia hipolipemiante, que pues esta es la reducción de la concentración de lipoproteínas aterogénicas circulantes, pues menciona tienen un efecto importante sobre el riesgo de eventos cardiovasculares, mientras que la base de evidencia anterior para la reducción del colesterol LDL después de los síndromes coronarios agudos era principalmente para las estatinas y ezetimiba, perdón. Dos anticuerpos monoclonales contra la PCSK9, Evolumab y Airocumab, que reducen el LDL-C en un 50 a 70%, son estos medicamentos que les puse aquí la fotito. Bueno, pues estos menciona el artículo que reducen el colesterol de un 50 a un 70% mediante pues esta terapia. Apuntando a la inflamación parece contribuir pues al aumento de estos riesgos cardiovasculares. Sin embargo, el tratamiento antiinflamatorio con colchicina después del síndrome coronario se ha demostrado recientemente pues prometedor. Los pacientes dentro de los 30 días posteriores a que les dé el infarto, asignados con colchicina de 0.5 miligramos diarios, tenían un riesgo en un 23% menor de evento adverso cardiovascular mayor en comparación con los pacientes tratados con placebo en el ensayo Colcott. Este pues solamente es el nombre del ensayo.
Hasta la fecha, menciona el artículo que ninguna guía de las principales sociedades recomienda la colchicina después del síndrome coronario agudo. Ahí ya va a ser consideración de cada quien si lo quiere aplicar o no. Aún así, hubo tasas numéricamente más altas de muerte no cardiovascular entre los pacientes tratados con colchicina en estos ensayos. Y pues bueno, menciona que hasta la fecha ninguna guía, como ya les comenté, de las principales sociedades recomienda la colchicina después del síndrome coronario agudo. Disparidades en el acceso y los resultados de la atención médica. De acuerdo con la actualización de 2022 de la Heart Disease and Stroke Statistics, que es la asociación, eh, los pacientes negros evaluados por dolor torácico tienen menos probabilidades que otros pacientes de tener un ecocardiograma ordenados en urgencias. Tienen un tiempo de espera de un 30% mayor en urgencias por síntomas sugestivos de síndrome coronario agudo. Tienen menor probabilidad de recibir soporte circulatorio mecánico en infarto de miocardio complicado con shock. Tienen menor probabilidad de ser derivados a rehabilitación cardíaca luego de un infarto de miocardio y tienen tasas más altas de insuficiencia cardíaca o muerte después de infarto de miocardio, infarto. Pues bueno, esto es acerca de pacientes. Menciona que son pacientes negros, entonces pues sí se genera un poquito de polémica en esa cuestión. En un análisis del registro REGARDS se compararon los resultados de 3 años después del infarto de miocardio para pacientes negros eh, contra pues blancos. Los pacientes de raza negra tenían un riesgo ajustado más de un 40% mayor que los pacientes de raza blanca de pues muerte cardiovascular, infarto de miocardio, accidente cerebrovascular y hospitalización por insuficiencia cardíaca después de un primer infarto de miocardio, desgraciadamente. Bueno, vamos con el subtema, perdón, de síndrome coronario agudo en mujeres. Nos menciona que las mujeres con infarto agudo al miocardio con elevación del segmento ST tienden a presentarse más tarde después del inicio de los síntomas que a los hombres. Entre los pacientes que buscaron atención médica por síntomas antes del inicio del síndrome coronario agudo, el dolor torácico parece estar presente en aproximadamente el 90% de los pacientes, independientemente del sexo. Las mujeres con síndrome coronario agudo tienen menos posibilidades que los hombres de someterse a una revascularización. Cuando se realiza una intervención coronaria percutánea para el síndrome coronario agudo, el acceso radial se usa con menos frecuencia en mujeres. Estas diferencias en los regímenes de prevención secundaria podrían contribuir a las menores reducciones observadas en las tasas de infarto de miocardio recurrente con el tiempo en mujeres que en hombres. Síndrome coronario en pacientes mayores. Pues este apartado nos mencionaba que pues la edad avanzada compromete un poco más la alteración de estas cuestiones con el síndrome coronario agudo. 2/3 de las muertes después de un infarto agudo al miocardio corresponden a las personas mayores de edad. Pueden ser más propensos a tener síntomas atípicos de síndrome coronario que los pacientes más jóvenes. Y pues como ya les comenté, tienen un mayor riesgo de sufrir eventos isquémicos y hemorrágicos. Menos del 10% de las personas inscritas en ensayos del síndrome coronario agudo tienen 75 años o más, lo que indica pues algo muy, una brecha importante en la evidencia clínica para esta población. Ahora vamos con el síndrome coronario agudo, pero en general, en todo el mundo. Pues menciona que existen grandes disparidades en el síndrome coronario agudo a nivel mundial, desde la prevalencia de los factores de riesgo hasta la incidencia del síndrome coronario agudo. La disponibilidad del tratamiento y los resultados a largo plazo, ha habido aumentos importantes en hiperlipidemia, hiperglucemia, alto índice de masa corporal, hipertensión y exposición a la contaminación de aire.
Un estudio encontró que fumar es uno de los factores de riesgo modificables más significativos para el infarto agudo de miocardio, que representa aproximadamente el 36% de los riesgos atribuibles a la población de síndrome coronario agudo a nivel mundial. Tan fácil que es dejar de fumar, ¿cierto? Y tan dañino la verdad que es. Los determinantes de la salud como el nivel educativo, la situación socioeconómica, los patrones alimentarios, el consumo de alcohol y los niveles de actividad física se asocian cada vez más con el riesgo de enfermedades cardiovasculares en los países de ingresos bajos y medianos. Existen impedimentos para el diagnóstico y tratamiento de este síndrome coronario. Por ejemplo, menciona que en los países bajos y medianos, pues desde el reconocimiento de los síntomas hasta ser llevados a un centro de atención y ser tratados adecuadamente, el transporte y el acceso al personal de atención de salud, pues es muy costoso o en algunas situaciones o poblaciones, pues no lo hay. Aquí viene el tema que el aumento de los costos de la atención de salud, pues ha sido una barrera muy importante para que los pacientes pues no sean tratados adecuadamente, no tengan un diagnóstico, porque también en algunas zonas se carecen de médicos especialistas en estos temas. Como ya les comenté, África es de los países que tienen menos de 5 médicos por cada 10,000 personas y casi una quinta parte de estos países no tienen cardiólogos registrados según encuestas recientes, así que imagínense. Esta es la cuestión por la cual muchos pacientes se dejan a la larga y no tratan sus alteraciones. Un documento de consenso reciente respaldado por por varias sociedades profesionales en África, Asia y las Américas describieron, una disculpa, describieron estrategias de manejo para una disculpa, infarto de miocardio por elección del segmento ST en trastornos de recursos limitados junto con direcciones a seguir. Ahora sí, vamos con un tema muy importante que es el del COVID-19, el cual ha impactado pues el manejo del síndrome coronario agudo. Sabemos que con el COVID-19 se nos han venido pues muchas alteraciones, pacientes con problemas cardiovasculares, pacientes con diabetes, con cualquier patología, tienen más problema, tienen más riesgo de que se les puedan disparar cualquier alteración que ya tengan, cualquier lesión. Pues entonces, bueno, en esta cuestión vamos a hablar acerca del COVID-19 en el manejo del síndrome coronario agudo. Bueno, el COVID-19 ha complicado, como ya les comenté, el diagnóstico y tratamiento del síndrome coronario agudo por varias razones. Una de ellas es que puede causar inflamación o lesión miocárdica directa o indirecta, lo que crea incertidumbre diagnóstica en pacientes con elevaciones del segmento ST, cuando se sabe o se sospecha que el COVID-19 está presente. Número 2. COVID-19 predispone a los pacientes a eventos trombóticos arteriales, incluyendo pues los coronarios y los venosos. El COVID-19 provoca trastornos en la sociedad y en el sistema de atención de la salud que dificultan o imposibilitan en algunas circunstancias la prestación oportuna de atención basada en la evidencia para la prevención y el tratamiento. La guía de consenso menciona que en pacientes COVID se debe realizar una angiografía coronaria o perfusión inmediata cuando esté disponible. Cuando las circunstancias lo permitan y la estabilidad clínica lo permite, podrían ser razonable pues una estrategia inicial de pruebas no invasivas con ecocardiograma, solamente si la circunstancia lo permite. Se desconoce cómo estos problemas interactúan con el panorama cambiante del COVID-19. Sabemos que el COVID-19 desde que surgió ha estado en constantes cambios. No es algo que ya se quedó así y sobre eso podemos aprender más, ¿no? Siempre se está actualizando más acerca de este virus. Entonces, por ende,
pues las desafiantes, la realidad es que tenemos también que llevarlo de la mano junto con el infarto agudo de miocardio. Eh, Menciona que las realidades logísticas y económicas y la creciente disponibilidad de la telemedicina influirán en gran medida en el verdadero costo cardiovascular del COVID-19 en el futuro. Y pues bueno, el diagnóstico y manejo de los síndromes coronarios agudos continúan evolucionando, como ya les comenté. Se están realizando investigaciones para refinar los algoritmos de diagnóstico y la estratificación del riesgo, integrar, los hallazgos de imágenes intracoronarias en las vías de tratamiento, identificar nuevos objetivos para la reducción de lípidos y la prevención secundaria y pues eliminar las barreras estructurales para una vida saludable, que ya les comenté, pues son bastantes. Es importante la mejora de su diagnóstico y tratamiento. Se ha aprendido mucho sobre la identificación y el tratamiento del síndrome coronario agudo y quedan pues mucho por hacer. Cierro con esto y la verdad es que sí. Yo en una opinión que puedo dar, muy personal, es que en los Países Bajos, como mencionaba el artículo, me impresiona que no tengan el acceso a estos diagnósticos, a esta ayuda, porque eso ha causado muchas muertes. El hecho de no tener un médico calificado para evaluar estas cuestiones, pues siento que sí deberíamos de, bueno, los encargados poner atención en esas situaciones porque todos tenemos el derecho a la salud. Entonces, sí es muy extenso, sí se tiene que estar en constante estudio. La verdad es que el artículo me pareció increíble, em, pero pues lo que esté en nosotros, lo que podamos modificar para evitar un síndrome coronario, un infarto agudo del miocardio, etcétera, pues háganlo y antes de que sea demasiado tarde. Y como dice aquí al final, queda mucho por hacer. Yo les agradezco, esta es la bibliografía. Mi nombre es Itzayana Cortés y espero que haya sido de su agrado. Muchísimas gracias.